a Salud Hoy, una nueva semana junto a ustedes con un programa muy variado en donde vamos a tener diferentes temas para tocar, pero todos relacionados y muy importantes. Vamos a tener en piso al doctor Adrián Marichal Berriel, de Medicina Estética y Ortomolecular. Esta palabra que la escuchamos a menudo, diariamente, y que realmente todavía no sabemos exactamente de qué se trata, solamente de que podemos estar mejor, tener una mejor calidad de vida. También nos van a visitar de Uruguay Crece. En el Plan Vigía, ustedes recordarán la entrega de los kits de las buenas prácticas de alimentación a familias de aquí de Maldonado. Y también vamos a compartir junto a ustedes una nota con la chef Juliana López May, quien publicó recientemente un libro sobre cocina saludable para los más chicos. Muy importante para escuchar a los papás, sobre todo en este tema, cuando no sabemos cómo hacer para que nuestros chicos coman saludable. Pero ya vamos a comenzar con el programa del día de hoy y le damos la bienvenida al doctor Adrián Marichal Berriel. Gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, y venís a hablar sobre este tema. Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, comentarles, mi especialidad es medicina estética y ortomolecular y creo que lo que más les interesa es la medicina ortomolecular, ¿no? Sí, saber qué es, de qué se trata, porque lo escuchamos todos los días en todo tipo de programas, vedettes muy conocidas argentinas que dicen me estoy aplicando la ortomolecular. ¿De qué se trata? Bueno, en realidad es algo muy sencillo, vamos a empezar por la definición. El prefijo orto es corrección, como en ortografía, ortopedia, corrección de la escritura, corrección de las enfermedades óseas. Medicina ortomolecular trata de la corrección de los nutrientes y la corrección de nuestro medio interno y de nuestra biología celular. Eso nos plantea empezar a trabajar desde los inicios, o sea, replantearnos como médicos que el organismo en un inicio está en un equilibrio biológico y molecular, y es a eso a lo que tenemos que tender mediante la reposición de nutrientes. Es decir, nosotros nacemos equilibrados y a raíz, bueno, de diferentes prácticas que realizamos mal hechas, ese equilibrio se empieza a perder en nuestro organismo. Ahí está. La pérdida de ese equilibrio es lo que provoca, es lo que se ha estudiado, que provoca las enfermedades, las afecciones, lo que llamamos las enfermedades no transmisibles, que son las de mayor índice de mortalidad y las que nos están acosando en este tercer milenio, es por la pérdida del equilibrio entre los nutrientes adecuados y las prácticas o las malas prácticas que tenemos que nos llevan a la formación de radicales libres, que también es una palabra muy conocida y que suena por ahí. Los radicales libres, el estrés oxidativo, es lo que nosotros, bueno, con las malas prácticas o con los malos hábitos incrementamos. Eso nos produce un envejecimiento precoz, sobre todo del endotelio, que es la pared interna de nuestro árbol vascular, de la piel, de las articulaciones, y eso tiene relación con enfermedades tan importantes como la hipertensión, el infarto de miocardio, la artrosis, el cáncer. Dinos cuáles son esas malas prácticas. Bueno, esto es algo muy extenso porque nosotros tenemos una forma de alimentación rápida, porque tenemos una vida rápida en la que buscamos la inmediatez y tenemos al alcance de la mano, en la góndola de los lugares donde vamos a hacer las compras, ofertas de todo tipo de alimentos que tienen colorantes, conservantes, saborizantes, y realmente por ahí viene un poco nuestra intoxicación. Nosotros en medicina ortomolecular consideramos que el paciente tiene que, en una primera instancia, en lo posible, desintoxicarse. Le pedimos algunos estudios en especial para ver su situación molecular, como decía. Y así es como se estudia a la persona. Ahí está. Para saber si está bien o mal. Sí, lo que hacemos es lo siguiente, hacemos una entrevista, como en toda consulta médica, un examen físico, un interrogatorio de las afecciones que el paciente tiene, qué medicamentos toma, si es que los toma. Cabe destacar que a la medicina ortomolecular llegan muchos pacientes que no tienen afecciones, que vienen por prevención. También recibimos pacientes que están cursando años de algunas afecciones. Hacemos interrogatorio, examen físico y nos detenemos en interrogar los hábitos. Qué alimentos el paciente consume,
hacemos una planilla que es muy interesante en la cual se le entrega al paciente y lo primero que le decimos es que sea totalmente franco en responder eso, cómo han sido sus últimos 3 días alimentarios, cuáles son los productos que consume, los que más consume, y le preguntamos cosas tan sencillas como cuánta agua toma, si toma agua y qué tipo de líquidos consume. Nos detenemos mucho en la entrevista y escuchamos cuáles son los hábitos del paciente. En función de eso, tratamos de empezar a corregir porque esto lleva a negociar con el paciente el cambio de hábitos. El cambio de hábitos es algo muy difícil porque yo siempre digo algo que si es difícil adoptar el hábito de hacer ejercicio, adoptar el hábito de cambio de alimentación es aún más difícil porque nos alimentamos cada tantas horas y tenemos propuestas en cada esquina de alimentación de la más variada y de la más inmediata y también de la más tóxica. Obviamente, los tiempos también, que obviamente uno no tiene ya tanto tiempo y de repente lo soluciona mucho más fácil de cocinar en forma casera. Entonces eso nos lleva a conocernos con el paciente, conocer sus hábitos, como decía, y de a poco y siendo estratégicos, porque si no el paciente se desestimula, se frustra o se aburre llanamente, empezamos con cambios de hábitos. Nosotros planteamos que el paciente para iniciar el tratamiento debe estar lo que llamamos desintoxicado. Para eso planteamos unos días, que pueden ser 14 o 21 días, de una alimentación especial. Especial porque lleva más cantidad de agua que la que tomamos habitualmente, agua sin gas, y el incremento de frutas y verduras crudas. El paciente durante esos 14 o 21 días se alimenta con una cantidad... ¿Y qué cantidad, por ejemplo? Mayor cantidad de agua, que puede ser 2,5 litros al día, jugos de fruta, jugos de verdura, en lo posible crudos, y también algo de alimentos como el arroz integral, obviamente cocido. Eso va a generar que se empiecen a liberar sustancias tóxicas, que el aparato digestivo empiece a funcionar de otra forma, y en ese momento nosotros incrementamos o aportamos al paciente algunas sustancias como la pectina cítrica, que es un extracto de semillas de citrus que tiene la función de barrer con las sustancias tóxicas del tubo digestivo. El próximo paso del tratamiento es la realización de un estudio especial, un estudio que para nosotros es el gold estándar, que es el hair test. El hair test es el análisis del cabello. Ah, eso que me decías que había como comenzado la medicina ortomolecular por ese lado. Ahí está. Como les digo, la medicina ortomolecular repone los nutrientes que el paciente tiene en déficit, pero para saber qué sustancias o nutrientes u oligoelementos están en déficit, hacemos el hair test. Tomamos una muestra de cabello, nosotros particularmente lo mandamos a analizar a Francia, a Dijon. Ahí se hacen una cantidad de estudios, muchos estudios de cada subfragmento de las muestras de cabello, se miden todos los oligoelementos, sustancias tóxicas y metales pesados. A los 15 días aproximadamente, primero recibimos por mail y luego el original del estudio, y nos tomamos el tiempo de ver en ese paciente qué sustancias o qué oligoelementos tiene en déficit. Reponemos los oligoelementos que están en déficit con un preparado que es un líquido en gotas, que es muy sencillo de tomar. También a este preparado vamos a anexar aminoácidos. Generalmente, ¿cuál es el déficit más común que tienen las personas después que realizan todo este análisis? Bueno, hay elementos que están en déficit de los más diversos, pero se alteran relaciones entre los oligoelementos y muchas veces la relación entre el zinc y el cobre se altera, eso genera sintomatología, pero también hay algo que es muy interesante, que son los excesos. Hay algo que nosotros los médicos conocemos como el síndrome de fatiga crónica, que lo diagnosticamos por descarte de otras patologías, y llega un momento que estudiamos todo el paciente y no tenemos una respuesta porque el paciente continúa con síntomas, con fatiga, le afecta su vida personal, su vida laboral, familiar. Y en la medicina ortomolecular hemos visto que muchas veces el exceso de cobre es la causa de este síndrome de fatiga crónica. Es mucho más difícil de tratar los excesos que los déficits. Los déficits los tratamos con reposición
Y los excesos, ahí tenemos que hacer un poco más la tarea de Sherlock Holmes, porque tenemos que empezar a buscar por qué este paciente tiene un exceso de cobre, por ejemplo. Y bueno, y existe de las causas más diversas. Por ejemplo, hay pacientes que creen que están en una dieta sana porque consumen mucha fruta, mucha verdura, y muchas veces la fruta y la verdura está, entre comillas, contaminada con cobre, y lo que les recomendamos al paciente es que apele a conseguir frutas de los productores de la zona, sí, a conseguir la quinta, ahí está, o frutas antes, y verduras. eso sería lo ideal. Claro, frutas y verduras orgánicas, porque son las que tienen menos contaminantes. Eso es un ejemplo, pero digo, hay otras circunstancias, otras situaciones en las cuales nosotros tenemos que hacer esa tarea de ir interrogando, ir viendo qué sustancias vamos a reponer y cuáles vamos a eliminar. Para eliminar, habitualmente usamos la pectina, obviamente el cambio de hábito, y también usamos algunos extractos de algas. Sobre todo esto, para qué sirven las algas y otros ejemplos más para que la persona común que nos está viendo pueda entendernos, y también acerca de cómo llegan a ti los pacientes. Eso en el próximo bloque, ¿te parece? ¿Me contestas todo eso? De acuerdo. Hacemos una pausa y ya regresamos junto al doctor Adrián Marichal Berriel. Ya volvemos.